Jamás olvidaré el sonido de mi nombre pronunciado con desprecio. Aquellas palabras todavía resuenan en mi memoria como un eco persistente. Mi nuera Valeria las dijo sin pudor alguno, frente a todos, mientras yo permanecía de pie en el umbral de mi propia casa junto al mar. No fueron simples palabras, fueron puñales envueltos en perfume costoso. Su madre fingía no escuchar. Su padre contemplaba el horizonte como si el océano guardara algún secreto urgente. Su hermana se limitaba a servirse más vino. Y mi hijo Rodrigo, el niño que alguna vez dormía entre mis brazos, bajó la mirada como si la vergüenza me perteneciera a mí. Yo no respondí. Simplemente sonreí con esa calma que solo aprende quien ha sobrevivido demasiadas tormentas. Me quedé inmóvil en la entrada, con el bolso aún colgando del hombro, observando el cuadro que se desplegaba ante mis ojos. La familia de mi nuera disfrutaba del vino, reía sin moderación, utilizaba mis copas de cristal y mis manteles bordados, aquellos que había guardado con tanto esmero desde que mi esposo partió de este mundo. Claro, ya me retiro, dije con voz pausada, sin borrar la sonrisa de mis labios. Y me fui. Pero no para siempre. Aquella mañana había comenzado de manera perfecta. Tras una semana agotadora entre trabajo, consultas médicas y cuentas por pagar, decidí regalarme un respiro. Nada sana el alma como el mar, pensé mientras preparaba mi equipaje. Tomé el autobús temprano, llevando conmigo algunos libros, mi sombrero de paja y un trozo de pan dulce para el camino. El cielo lucía despejado e ingenuamente creía que aquel fin de semana sería completamente mío. La casa frente al mar era mi refugio sagrado. Mi esposo Manuel y yo la habíamos comprado hacía más de 3 décadas, cuando él aún vivía y los sueños eran sencillos. Despertar con el murmullo de las olas, tomar café contemplando el horizonte infinito, dejar que la vida transcurriera sin prisa. Cada rincón guardaba un recuerdo precioso. La hamaca del porche donde él solía leer durante las tardes, la vieja lámpara azul del comedor, el aroma a madera mezclado con sal marina. Era mucho más que una construcción de paredes y techo. Era un fragmento de nuestra historia. Por eso, cuando abrí la puerta y encontré a todos allí instalados, algo se quebró dentro de mí. Las risas ajenas, los platos ajenos, las voces que no pertenecían a ese espacio sagrado. Todo me pareció una invasión brutal. Valeria fue la primera en verme. Llevaba un vestido blanco impecable y un sombrero elegante. Me observó como quien descubre un fantasma indeseado. «¿Qué hace usted aquí?», preguntó con una sonrisa tensa. «Vine a descansar, hija, como todos ustedes. Es mi casa». «¿Su casa?», repitió con burla mal disimulada. Creí que pertenecía a Rodrigo. Mi hijo no pronunció palabra. Solo encogió los hombros como si aquello no fuera asunto suyo. Fue entonces cuando ella elevó la voz con desprecio absoluto, exigiéndome que desapareciera de inmediato. El aire se volvió denso. Las risas cesaron abruptamente. Su madre fingió no escuchar. Su padre continuó mirando al mar. Su hermana siguió sirviéndose vino. Rodrigo me observó sin saber qué decir. Respiré profundo. Guardé mis llaves, dejé el bolso en el suelo y pronuncié con voz serena lo que necesitaba decir. «No te preocupes, Valeria. Ya me marcho». La calma con que lo expresé los desconcertó, porque aquello no era resignación. Era la tranquilidad de quien ha aprendido que los golpes más duros no se devuelven con ruido, sino con estrategia. Salí de la casa sin voltear, caminé hasta la orilla del mar. Las olas eran suaves aquella tarde. El cielo mostraba ese tono anaranjado que solo aparece cuando el sol comienza a ocultarse. Me quité los zapatos y permití que la arena fría acariciara mis pies. Mientras caminaba, pensé en mi esposo. Manuel solía decir que la gente confunde humildad con debilidad, pero que las mareas también se retiran antes de arrasar con todo. Recordé esas palabras como si él mismo me las susurrara al oído. Me senté sobre una roca y contemplé el horizonte. El sol comenzaba a esconderse.
tiñendo el mar de tonos cobrizos. Cerré los ojos y dejé que el viento despeinara mi cabello. No lloré. No podía hacerlo. Las lágrimas son un lujo que una mujer como yo ya no se permite. Pensé en cómo habíamos llegado a ese punto, en cómo mi hijo, el niño que dormía entre mis brazos cuando su padre murió, se había transformado en un hombre que bajaba la cabeza mientras su esposa me humillaba. Recordé cuando le compré sus primeros zapatos de cuero, cuando lo ayudé a pagar la universidad vendiendo mi anillo de compromiso, cuando celebré su boda con el corazón repleto de esperanza, creyendo que finalmente tendría a alguien que lo cuidara tanto como yo. ¡Qué ironía tan amarga! Yo le di alas para volar y él eligió sobrevolar mi silencio. Me quedé allí observando el mar hasta que la noche descendió. Las luces de mi casa brillaban a lo lejos, alegres, como si nada hubiera ocurrido. Y entonces lo comprendí todo con claridad absoluta. No lloraría, no discutiría, no reclamaría, simplemente actuaría. Me levanté, sacudí la arena de mi falda y caminé hasta una pequeña posada cercana. La dueña, una mujer morena de sonrisa cálida, me ofreció una habitación. ¿Viene usted sola?, me preguntó. Sí, respondí, pero eso no significa que esté sola. Aquella noche dormí profundamente. Mientras el sonido del mar golpeaba las ventanas, sentí una calma diferente. No era resignación, era propósito, porque cuando una mujer como yo dice que se marcha, no significa que se rinda, significa que el regreso será inolvidable. A veces el silencio no nace del miedo, nace del cansancio de hablarle a quien no quiere escuchar. En la habitación de aquella posada, mientras el mar susurraba contra las paredes, me observé en el espejo. Apenas reconocí a la mujer que veía reflejada, el cabello con hilos plateados, las arrugas que el tiempo había dejado como huellas de batallas ganadas, y los ojos, esos ojos que aún conservaban una chispa que ni las lágrimas habían podido apagar. Yo era Esperanza Montoya, 60 años de vida, viuda desde los 42, madre de un único hijo, una mujer que había entregado todo y recibido muy poco a cambio. Cuando me casé con Manuel, tenía apenas 20 años. Él era un hombre trabajador con la piel curtida por el sol y una sonrisa capaz de calmar cualquier tormenta. Juntos construimos una vida a pulso puro. Recuerdo nuestras primeras noches en un cuartito de techo de zinc donde el agua se colaba cuando llovía. Dormíamos abrazados, riendo de todo lo que no teníamos, soñando con el día en que compraríamos una casa cerca del mar. Y ese día llegó. Años de esfuerzo, de vender comida, de lavar ropa ajena, de ahorrar monedas como si fueran diamantes, hasta que finalmente pudimos comprar aquella casa frente al océano. No era grande, pero era nuestra. Cada ladrillo cargaba el peso de nuestros sueños. Manuel solía decir que aquella casa sería nuestro refugio, que cuando fuéramos viejitos vendríamos allí a escuchar el mar y a contarnos las mismas historias 1000 veces. No pudo cumplir esa promesa. Un accidente en la carretera se lo llevó una noche cualquiera, dejándome sola con un niño de 10 años y una tristeza tan profunda que me costaba respirar. Recuerdo haber contemplado el mar en aquellos días, rogándole a Dios que me explicara por qué me arrebataba al único hombre que me había amado sin condiciones. Pero el mar, como siempre, permaneció en silencio. Tuve que continuar. Trabajé día y noche. Cuidé a mi hijo con todo el amor que me quedaba. Prometí no volver a depender de nadie. Y sobre todo, prometí que aquella casa jamás dejaría de ser mía. Con el tiempo, Rodrigo creció. Era un muchacho noble e inteligente, pero demasiado confiado. Lo observaba estudiar, esforzarse, y mi corazón se llenaba de orgullo. Cuando consiguió su primer empleo, lloré de alegría. Cuando me presentó a Valeria, sonreí, aunque algo dentro de mí se contrajo. Era hermosa, eso resultaba innegable, pero su belleza venía acompañada de una soberbia disfrazada de elegancia.
Tenía esa mirada de quien mide a las personas por el peso de sus bolsillos, no por la nobleza de sus actos. Aún así, intenté aceptarla, porque las madres hacemos eso. Tragamos nuestras sospechas con una sonrisa para no perder a nuestros hijos. Durante los primeros años todo parecía funcionar, hasta que poco a poco comencé a notar cómo Rodrigo cambiaba. Sus visitas se hicieron menos frecuentes, sus llamadas más breves. Cada vez que venía traía consigo una prisa invisible. «Mamá, Valeria no se siente cómoda cuando pasas tanto tiempo en casa. Dice que necesita su espacio. Pero es mi casa, hijo. Lo sé, pero ahora también es nuestra». Aquella palabra, nuestra, me dolió más que cualquier insulto. No porque no quisiera compartir, sino porque comprendí que me estaban borrando lentamente. Desde entonces me convertí en una invitada dentro de mi propio hogar. Callaba cuando Valeria hacía comentarios sarcásticos. Sonreía cuando me corregía en público. Fingía no escuchar cuando me llamaba anticuada o estorbo. Nunca respondí, nunca grité, solo observaba. Y mientras ella creía que me debilitaba, yo aprendía. Aprendí a conocer sus gestos, sus miradas, sus maneras de manipular a Rodrigo. Aprendí que el poder no lo tiene quien grita, sino quien sabe esperar. Aquella noche en la posada saqué mi vieja carpeta de documentos. Allí estaba la escritura de la casa, nombre de la propietaria, Esperanza Montoya, solo mío. No había ninguna cesión, ningún traspaso, ningún papel que dijera lo contrario. Recordé que años atrás Rodrigo me pidió que firmara algo para facilitar una posible venta futura. No lo hice. Algo dentro de mí me lo impidió. Y aquella noche comprendí por qué. Reí sola. Una risa breve, amarga, pero liberadora. El destino a veces protege incluso a quienes ya no esperan nada. Miré el reloj. Eran las 11 de la noche. La casa de playa debía estar en silencio, con Valeria y su familia durmiendo en mis camas, usando mis sábanas, creyendo que lo tenían todo. No sabían que en mis manos estaba la llave verdadera. El viento sopló fuerte, como si el mar quisiera darme su aprobación. Entonces tomé una decisión. Al día siguiente, mi silencio tendría voz. Apagué la luz, me recosté y cerré los ojos con una paz renovada. No por resignación, sino por anticipación. Porque yo, Esperanza Montoya, la mujer que todos subestimaron, estaba a punto de recordarles que una vieja cansada puede ser también una marea imparable. Me desperté antes del amanecer. El aire olía a sal y a promesa. Tomé una taza de café, respiré hondo y sonreí. Era hora de actuar. A las 8 de la mañana caminé hasta el pueblo. Me detuve frente a una pequeña oficina de madera. El abogado Alberto Mendoza había sido amigo de mi esposo. Lo recordaba bien. Un hombre serio, de cabello gris y voz calmada. Cuando entré, levantó la vista y me sonrió. «Doña Esperanza, qué gusto verla. ¿Todo bien?» «Depende de lo que usted considere bien, Alberto. Necesito hablar de mi casa». Le mostré los documentos. Él los revisó en silencio, asintiendo cada tanto. «Todo está legalmente en orden. Nadie más figura como propietario». «Perfecto. ¿Qué desea hacer?» «Nada que la ley no permita», respondí mirándolo directamente. «Pero quiero que la sorpresa sea educativa. Acordamos los pasos necesarios. Las autoridades serían notificadas de que cualquier persona distinta a mí en aquella casa debía ser considerada ocupante no autorizado. No habría escándalo ni violencia, solo un acto administrativo, frío, silencioso, legal, como una marea subiendo sin que nadie la perciba». Al salir del despacho, caminé hasta el muelle. El viento soplaba fuerte, levantando el olor a salitre. Me senté en una banca y observé las olas. Pensé en Valeria, en su voz cortante, en su risa prepotente. No la odiaba. No tenía sentido hacerlo. Las mujeres como ella no nacen crueles. Se hacen así cuando confunden poder con control. Lo que sí sentía era lástima.
Lástima por no comprender que la cortesía de una mujer herida puede convertirse en su sentencia más elegante. El teléfono sonó a las 7 de la mañana siguiente. No me sorprendió. Cuando uno ha vivido lo suficiente, aprende a reconocer el momento exacto en que la culpa comienza a llamar. Era ella, Valeria. Su voz, fingidamente dulce, intentaba disimular el nerviosismo. Señora Esperanza, nos preocupamos mucho ayer. Queríamos invitarla a desayunar. No se preocupe, hija, respondí con un tono tan suave que casi dolía. Me quedaré aquí unos días. No quiero molestar. No molesta, por favor, vuelva. Gracias, Valeria. Pero pronto la casa volverá a ser solo mía. La línea quedó muda. Antes de que pudiera responder, terminé la llamada. A las 12 del mediodía, las autoridades llegaron a la casa. No hubo gritos ni escenas dramáticas, solo la aplicación tranquila de la ley. Cuando mi hijo me llamó, su voz temblaba de confusión. Mamá, ¿qué hiciste? La policía lo sacó, lo que tenía que hacer, recuperar lo que es mío, pero fue humillante. ¿Y crees que lo mío no lo fue, hijo? ¿Que no fue humillante que tu esposa me gritara mientras tú bajabas la cabeza? Silencio al otro lado de la línea. No quería que pasara esto, murmuró finalmente. No querías, pero lo permitiste. Y eso, hijo, duele más que cualquier insulto. Aquella noche regresé a mi casa. El silencio me recibió con los brazos abiertos. Ya no había risas ajenas ni voces extrañas, solo el eco de mis pasos sobre el suelo de cerámica. Me acerqué al mueble del salón y acaricié el marco con la fotografía de Manuel. Su sonrisa parecía mirarme con orgullo. Cumplí, viejo, susurré. Nadie más volverá a decirme que desaparezca de mi propio hogar. Días después, Rodrigo vino a verme. Traía el rostro cansado, los ojos enrojecidos y en las manos un ramo de flores blancas. Mamá, no sé cómo pude permitir que Valeria te tratara así, porque a veces el amor nos vuelve ciegos, hijo. ¿Me perdonas? Lo miré a los ojos. Siempre. Pero el perdón no significa olvido. Significa recordar sin dolor. Saqué entonces una carta que Manuel había dejado antes de morir. Una carta que guardé durante años esperando el momento adecuado. Léela. Es la voz de tu padre. Rodrigo leyó en silencio. A medida que avanzaba, su expresión se desmoronaba. Las palabras de Manuel hablaban de respeto, de dignidad, de proteger a quien nos dio la vida. Cuando terminó, las lágrimas corrían por sus mejillas. Papá sabía que esto podía pasar. Sí, y me dejó la responsabilidad de recordártelo. Los días siguientes fueron de reconstrucción silenciosa. Rodrigo venía a visitarme regularmente. No por obligación, sino por afecto genuino. Me ayudaba a pintar las barandas, arreglaba las ventanas rotas y muchas veces se quedaba en el porche mirando el mar sin decir palabra, como intentando comprender en qué momento de su vida dejó de escucharme. Yo no le exigía nada. Aprendí que hay heridas que no se abren con reproches, sino que se curan con presencia. Valeria nunca regresó. Supe que se marchó a otra ciudad para comenzar de nuevo. Le deseé lo mejor, sinceramente. No guardaba rencor. El perdón no es olvido. Es dejar de ser prisionera del daño. Una tarde, mientras el sol se ocultaba, Rodrigo y yo nos sentamos juntos en la terraza. El mar brillaba con tonos dorados y el viento traía aroma de jazmín. Mamá, creo que ahora entiendo lo que siempre quisiste enseñarme. ¿Y qué era, hijo? Que hay que saber cuándo quedarse, pero también cuándo marcharse con dignidad. Le sonreí. Exactamente. Tu padre estaría orgulloso de ti. Él me abrazó. Su abrazo era cálido, sincero, limpio de culpa, y yo, por fin, pude descansar el corazón. Aquella noche, antes de dormir, abrí mi cuaderno y escribí. El arrepentimiento no borra el pasado, pero puede darle sentido. Valeria aprendió que no se grita en una casa que no se ha construido con las propias manos. Rodrigo aprendió que el respeto no se hereda, se demuestra. Y yo aprendí que el perdón no se otorga por compasión, sino por amor propio. Los meses siguientes fueron suaves, como si el tiempo también necesitara descansar.
El mar amanecía tranquilo, las gaviotas volaban bajo y las flores del jardín crecían más firmes que nunca. Mi casa volvió a ser lo que Manuel soñó, un refugio. A veces venían vecinas a visitarme, me contaban sus problemas, sus miedos, sus esperanzas. Sin darme cuenta, me había convertido en algo más que la dueña de aquella casa frente al mar. Una tarde, una joven madre soltera me dijo: «Doña Esperanza, cuando sea mayor quiero tener su calma». Sonreí. La calma no llega con los años, hija. Llega cuando uno deja de necesitar que los demás te entiendan para poder estar en paz. Una mañana de domingo, Rodrigo llegó acompañado de su pequeño hijo, mi nieto, un niño de 5 años que se parecía tanto a él cuando era pequeño que a veces me dolía mirarlo. El pequeño corrió hacia mí con un dibujo en la mano. «Abuela, mira, dibujé tu casa». Era un dibujo torpe pero hermoso. El mar, el sol, las flores y una mujer con cabello blanco en la puerta. «¿Y esa quién es?» «Tú», dijo riendo. «Pero te puse grande porque eres la dueña del mar». Lo abracé tan fuerte que me temblaron las manos. En su inocencia, aquel niño había pronunciado la verdad más pura. Yo era la dueña del mar, no porque lo poseyera, sino porque había aprendido a navegarlo. Aquella noche, mientras la luna se alzaba sobre el horizonte, me senté sola en el porche con una taza de té. El aire era tibio y el sonido de las olas llegaba como un corazón latiendo despacio. Miré al cielo y hablé en voz baja, como si Manuel pudiera escucharme. «Sabes, viejo, creo que lo logré. No solo recuperé la casa, recuperé algo más importante, a mí misma». El viento sopló suave y una hoja cayó sobre mi regazo. Era del limonero que él había plantado años atrás. La tomé entre los dedos y sonreí. Esta casa volvió a respirar, Manuel, y cada rincón tiene tu nombre. Pero lo más hermoso es que al abrir las ventanas, también volví a respirar yo. Antes de dormir dejé las puertas abiertas para que el aire del mar recorriera los pasillos. La luna entraba por las ventanas, iluminando las fotografías, los libros, los recuerdos. Todo parecía distinto. No era la casa lo que había cambiado, era yo. Apoyé la cabeza en la almohada y pensé en todas las etapas de mi vida. La joven enamorada, la viuda resiliente, la madre paciente, la mujer humillada, la estratega silenciosa, la sobreviviente y ahora la maestra. Todas vivían dentro de mí y juntas formaban la casa más sólida que había construido jamás. Cerré los ojos y antes de dormirme susurré una última reflexión. Que ninguna mujer tenga que ser expulsada de su propio hogar para recordar que siempre fue suyo. El mar respondió con un murmullo, como aprobando mis palabras. Y mientras el amanecer volvía a teñir el cielo de oro, comprendí que la casa de Esperanza Montoya no era simplemente una estructura frente al océano. Era el símbolo de todas las mujeres que alguna vez fueron llamadas viejas, estorbo o molestia. Mujeres que, sin hacer ruido, aprendieron a construir imperios con los restos de su dignidad, porque cuando una mujer decide ponerse de pie, la casa entera y el mundo con ella vuelve a respirar.